¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche a Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que además es maestra y la felicitamos en su Gracias, día. muchas gracias. Sí, doy Francisco clases. Garfias, buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. Y desde luego buenas noches a usted y gracias por recibirnos en sus hogares. Bueno, hoy en Contrastes 40 hay muchos temas que son realmente relevantes y de llamar la atención en el análisis. Tenemos de un lado una denuncia en Nueva York contra César Nava cuando fue abogado general de Pemex por una suma muy importante en millones de dólares de 2 cartas de crédito. Tenemos por otro lado el asunto de la ley de la colonia Roma y del asunto de la Profeco, que en ambos casos, en el antecedente, ya pasado por cierto, de las ladies de Polanco. Pero también tenemos los maestros. Empecemos, ¿qué les parece? La denuncia contra Rosario Robles. También Pues se incluye en esto, petición de pero destitución, en función de minutos y tiempo efectivo de programa al aire, empecemos con las ladies. Oye, qué fenómeno tan interesante, porque ya tenemos hasta un nombre para eso, las ladies. Las ladies, o sea, sí. estas mujeres que cuando las tratan de arrestar en lugares públicos, pues reaccionan en una forma muy violenta, exigiendo pues, que no se les arreste porque tienen Relación, o conexiones. sí. No solamente es el arresto, porque también tenemos la lady Profeco, ¿no? Es este uso o tratar de abusar del poder por tener conexiones, ya sea con un familiar, en el caso de la ley de Profeco, o con un novio, o no Alfa sabemos quién, 3. ¿sí? ¿Que Alfa ni 3. existe? Sí, no existe. No, sí existe. Yo lo corroboré en el GDF. Es un personaje que sí existe. ¿Quién es? Me dicen que es un administrativo, que es un funcionario de buró. Evidentemente el nombre se lo guardaron. Y hay otra versión también de otro funcionario del GDF que me dice que es el jefe Apolo, que es el subdirector de operaciones de la policía De la uniformada. de la Aquí en la SCP, Ciudad de México, en la del Ciudad de gobierno. México, sí. Pero en fin, nada. Lo único Pero que además sí. con la facilidad que la hora detenida que enfrenta además ya homicidio doloso y culposo, Porque mató a la persona, Sí, mató a esta Fue mujer. un Sí. homicidio imprudencial, ¿no? que ese era el origen, y por eso podría haber salido bajo fianza en lo que viene a ser su cuarto ingreso en la cárcel. En la cárcel. O sea, ya nomás le faltaba este. Sí, no, es que fue de verdad, se le cayó la casa Sí, sí. a esta señora. No, bueno, pero también hay que decirlo. Gracias, les agradezco las redes sociales, agradezco la transparencia que estamos viviendo, porque esto seguramente no es un fenómeno nuevo, esto ha estado pasando, pero nunca teníamos la oportunidad de poder o transmitirlos en medios tradicionales como este, o Acceso a esa información. Acceso. Y el video, cuando tú ves los videos o escuchas los audios, porque pues también está este audio que surgió del ex gobernador de Tabasco. De los 500 Granier, trajes y sí, 400 de los 500 zapatos. entonces, Que además se le ve la voz como etílica, ¿no? Digo, por no decir Sí, que Él andaba. parece que dice, estaba ya en- dijo, ya él declaró que estaba pasado de copas. Y que estaba en una que estaba, boda, ¿no? sí, En una- y que Pero no si lo corresponde único a la que realidad. no les dio tiempo fue llevarse las chapas de las puertas del Palacio de Gobierno. Mira, sí, no, Digo, bueno. Arturo Ahora- Núñez Jiménez le dejaron el estado de dar pena, Ahora, ni para pero la pruebas- quincena. pero Ese es ¿sabes otro qué? tema que Sí, tendremos que haber pero abordado. pruebas- Como una chistera de Terrible cosas. deuda. No, pero pones la prueba sobre la mesa. O sea, aquí lo interesante de la situación de César Nava y Jaime Camil y este proceso en Nueva York es que por lo menos hay una demanda penal en Estados Unidos, que también me parece muy interesante, ¿no? Y Que- un senador y de un senador que no sabemos quién es. sospechamos de quién es, Sospechamos, pero pero no no quiero, sabemos yo quién no es. quiero decir el nombre por lo mismo, porque son tan serias las acusaciones. Pero qué fácil estamos haciendo acusaciones en contra de Granier cuando no hay una acusación, no hay No, una pero hay un acusación. video. pero hay- un video. pero hay- Ese es distinto. que- Las pero- acusaciones de pero es Granier un- tienen auditorías sobre cómo dejó el Estado. Es un audio ya admitido por la persona, Sí, no, que sí es él, pero- argumentando que andaba pasado de copas, entonces pues le dio sí. por presumir Sí. que tenía Y a 500 lo mejor trajes, eran 400, 500 Pares de trajes. zapatos. y que le daba vergüenza ir a trabajar porque tenía que ir en fachas. Sí. No, bueno. No, pero eso a mí me está dando a entender, si tú le adicionas que, bueno, ya estamos viendo que está, ¿te acuerdas que se hablaba de que había como cuotas, ¿no? Primero fueron contra el Bester Gordillo, el Bester líder sindical ya está en la cárcel. Alguien dentro de Pemex, muchos quisieron asumir que era Carlos Romero. Carlos Romero de Chiapas. No, pues parece que es
parece que César Nava. Ahora falta pues un gobernador y pues se ve como están surgiendo la información, pues a lo mejor va a ser un gobernador priista, exgobernador priista, que es bueno, ahí ya está sacando tú ya la no, bola de cristal. pero, ¿no? O sea, pero que- no, pues hay que hacerlo. O sea, Bueno, hay que, pero es que una nube basta para anticipar la Yo tormenta. me- Sí, pero sí. no es por Yo no me es por atrevo a numerología, decir ¿eh? que no, esa nube no va a anticipar ninguna tormenta. No. En México, desgraciadamente, tenemos un grave problema. Hay mucha impunidad. Sí. Se dejan pasar Yo las creo que cosas, ese es el se más olvidan. grave. Pero el Bester, o sea, todo. El Bester, El Bester. estuvo ahí mientras fue fusible. Cuando Sí, dejó claro. de ser fusible, el sistema la quitó. Le El mandaron sistema que la 4 puso, balsas la para que quitó. saliera del asunto y no las Por eso. tomó. Y Y bueno, el sistema ahorita exige, por lo menos este sistema, el sistema priista, con la reputación que tiene el priismo, exige que vayan tras un priista. Entonces, y este tabasqueño, este exgobernador de Tabasco, pues Bueno, se hay los varios, ¿eh? está- Hay varios modelitos Bueno, ahí que el de podrían, Veracruz, Fidel Herrera se dice el de que está Tamaulipas, mencionado en el de Tamaulipas. el está de mencionado. Coahuila. Sí, O sea, están como en el de mencionados. Coahuila con su casa en Barcelona. Digo, es No es casa, sí, estábamos viendo, revisando un poco, sí es ostentoso en términos de si no tiene una beca. El problema es que se está contradiciendo, de que tiene beca y que no tiene beca y de dónde salió el dinero y pues a lo mejor puede ¿Pero muy qué bien es, un Castillo? dinerito. No es Y eso, digo, y eso otra no vez es una tiene cosa que ver tan- con un tan- tema, con ese tema de las deudas de estados y municipios. Es decir, Exacto. la deuda de Coahuila creció 7,000%. sí, claro. Sí. En los 6 años de Humberto Moira. Él se defendió, Pero a dijo ver. que allá hay obra, eso hay que reconocerlo. Sí, bueno, pero, desde de, luego. pero de ahí. De eso a lo que metió, de lo que a- dice que gastó. No, y también les perdonaron, les condonaron el impuesto. Los impuestos que no pagaron los estados, les dijo el Congreso, no, está bien, no lo paguen, sí, pero ahora pórtense bien. También está un tema de incentivos. Yo sí creo que si van a tener una ley para controlar estas deudas, me parece muy bien, pero sí necesitan perseguir uno que otro gobernador, o por lo menos Sí, algunos darlo, para darle un secretarios. respaldo que de esto diga va en serio. Sí. Y siendo Esto del es PRI o de otro partido. de alguna manera mucho más preventiva, la ley esta en materia de deuda en estados y municipios. O sea, la ley que hay que recordar rápidamente, esta ley fue aprobada por el Senado por 100 votos contra 8. Llegó a la Cámara de Diputados y ahí quedó, digamos, en la congeladora por una simple razón. En materia de empréstitos, la Constitución dice claramente que la Cámara de Diputados va primero. Sí. Yo personalmente pienso que en esta litis la Cámara de Diputados tiene la razón. Hay que leer el artículo 72F y uno se da cuenta que ahí dice claramente que alegan que porque se trata de una reforma constitucional en el Senado y que por eso el Senado sí tiene atribuciones. Les contestan en Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, es que la Constitución es la ley de leyes. Es una lástima que una ley que necesitas para transparentar, controlar y evitar que vaya gasto corriente a los trajes del gobernador, a los despilfarros, a los zapatos. Los viajes a de los viajes, hijos, los apartamentos en el extranjero. Es indispensable Los que haya una yates, ley sí, claro. que los controle, que los tenga, que los mantenga. pero- Y esta ley tiene varias cosas que van en ese sentido. Para empezar, te leo 3 puntos rápido. Por favor. Se requiere mayoría calificada para aprobar en los congresos locales los montos de la deuda y se otorgan atribuciones a la Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Senado de la República como representante del Pacto Federal para que puedan dar seguimiento al endeudamiento. O sea, les van a estar pisando los talones. Se crea un registro nacional de deuda que deberá actualizarse cada Correcto. 3 meses. Cualquier obligación de pago debe ser pública y transparente, con lo cual, entre otras cosas, se creará un sistema de alerta sobre el manejo de deuda en todos los órdenes del gobierno. Y hay una cuarta, está prohibido que el gasto, la deuda,
vaya a gasto corriente. Oye, ¿tú crees en los pancho? ¿Te acuerdas que Yo había creo en ese los panchos. En los pancholares. Los dólares? pancholares. ¿Sabes por qué? Porque lo que van a hacer ahora los gobernadores es, bueno, vamos a ser corruptos, pero no vamos a endeudar el Estado. O sea, te resuelve un problema en términos de gobernabilidad a mediano, a largo plazo. Pero si quieren ser corruptos, lo que van a hacer es que no endeudan el Estado. No, o sea, bueno, no lo para que resuelven. evitar que haya corruptos, pues tendrías que cambiar la condición humana, mi querida No, Ana María. pero sí se puede. Ahí sí está o sea, muy difícil. pero crear los incentivos de que, oye, pues si vas a ser corrupto, piénsala. No, o sea, desde luego. O sea, como la reforma que está proponiendo, por ejemplo, el PAN ahorita de desaparecer el IFE y todo eso. Pero a mí lo que me parece muy interesante esa reforma es si hay dinero mal habido o se pasan de los montos, Topes. topes, se anulan las elecciones. Pues ahora Incluyendo la sí presidencial, ¿eh? Entonces, ahora sí la van a pensar, o sea, crea los incentivos Pues a para ver, que se porten perdónenme, bien. pero en las leyes actuales también está prevista la pérdida de registro en caso de que rebases. Pero pierde el registro del partido, pero sigue siendo presidente. O sea, tienes que crear los incentivos para los que verdaderamente los afecta. Aquí también tiene un sesgo importante esta ley que acabas de evocar, que a mí me parece que es el más... los gobernadores controlan los tribunales estatales. También. Es decir, hemos visto cómo han intervenido groseramente, por ejemplo, en el tema de las coaliciones. Sí. O sea, han evitado o siempre le dan la razón al que por el lado que les convenga. Donde Al sale- gobernador en para turno. donde le sale el sol, Oye, claro. Pero Ejemplo. explica qué dice la ley, porque yo también me brinqué. O sea, esta es una ley que está proponiendo el PAN para reformar el sistema electoral. O sea, va a haber un IFE, va a haber un Instituto Nacional Electoral, se acaban los Nacional. institutos, se acaban los 32 institutos Consejos electorales. Sí, es decir, va a quedar concentrado. Evidentemente, en cada estado tendrá representación el Instituto Nacional Electoral. Yo creo, a mi juicio, todavía no está muy claro qué va a pasar con los consejeros actuales, porque hay unos cuyo mandato va mucho más allá del mes de esos octubre. 6 o En 9 octubre años. salen 5. En fin, de alguna manera Se quedan sin chamba. estará, Se quedan sin chamba. Sorry. Y con una becota, que bueno. Sorry. y con una becota. Y yo creo que yo soy partidario de que A mí me gusta. se eliminen estos, porque los gobernadores habían establecido un control, por ejemplo, lo que acaba de suceder en el Estado de México, ¿no? Que el tribunal pone y quita a los dirigentes y al coordinador del Pero PAN. te Bueno, gusta, pues ahora hay te otra gusta. cosa, miren. Pero te gusta la Me- propuesta. A mí me también, gusta la propuesta, porque sí. crea los incentivos correctos para que la gente se porte bien. Ahora, no dejemos de tenerse a la vista que los endeudamientos como están ahorita y del escándalo que se desprende en cada estado, porque se destapa la caja de Pandora en los municipios y en los estados. Se entera Hacienda de esos endeudamientos y los autoriza. No podría ser de otra manera. Por eso la ley que se propone ahora tiene la fortaleza de dar, como dice Ana María, el aguas, porque Y ¿se acuerdan de aquel transparenta. anuncio Y que transparenta. estamos observando? Sí, y transparenta las cosas. Yo sí creo mucho en la transparencia. Entre más transparencia hay, pues te vas a comportar un poquito diferente, ¿no? Ahora, volviendo al tema inicial, el de las leyes, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que está propagando el virus del influyentismo, ¿no? O sea, Porque yo digo algo, Raúl Sánchez Carrillo piensa que si hace un hijo de alguien. No, acuérdate que antes, Raúl, pues traías charol en el carro, ahora... No, me refiero, eso era la persona. Era, No, por era eso, el legislador por eso. Y tremendo, el sistema charolón, que poder traía- legislativo. ¿Y por qué traían y la poder charola? judicial. Porque servía. Sí, claro. Sí, claro. Si no, no yo traes a lo que charola. me refiero es que el hijo de alguien hace algo que renuncie el papá. Ese producto de que renuncia el papá. Como, a ver... A ver, pero- Raúl, yo creo que el hecho de que haya sido su hija y que 4 queda bien hayan ido a poner sellos ahí, no exime. Nunca con todo estuvo respeto. clausurado, entre paréntesis. No, ya sé. Pero estuvo en suspensión de labores, los sellos lo decían. Sí, porque además la dueña dijo, con este escándalo... Es el dueño, se llama Alfredo García. De aquí y hay una chica también, socia. Sí, pues, su esposa. Sí, creo. claro. Pero de aquí me agarro y el escándalo por los comensales y las redes sociales nuevamente funcionaron para hacer una proyección, internacional. El licenciado Humberto Benítez Treviño, que ha sido Procurador General de la República, Secretario General de Gobierno en el Estado de México, es decir, estaba operado de la cadera, no fue informado
Pero ¿cómo? Por lo que dices, esos 4. Ya hay teléfonos, De acuerdo, pero me pueden estaba- hablar por sí, teléfono, sí. oiga, vamos a hacer tal Sí, o no, cual sí. operativo. Pero él salió a decirlo con Luz toda verde o libertad. Pero es una Si yo en política- sabido no sí. pasa eso. Pero es una cultura política. Es una cultura política en que se piensa que si tú eres hijo de una persona importante, tú también ejerces ese poder. Yo publiqué un libro que se llama Manual de Liderazgo para no ser un líder jurásico. Y le dedico todo un capítulo Sí. exactamente al tema de las familias y los hijos. Porque en esta cultura política del liderazgo jurásico, pues si mi papá es presidente, pues yo tengo los mismos poderes. Si mi papá es secretario, yo tengo los... O sea, Cuando le ejercen pidieron los a Jorge Han que renunciara al profesor, y vaya que sí tenía Porque era, tela de no, dónde cortar. porque Hasta el eran voto fue a otros- dar, lo detienen en el aeropuerto hace varios años, con pieles exóticas, animales. alhajas, ilegales, en fin, ¿no? sí, sí. Pero los tiempos cambian y de nuevo, Que esa es una frase gracias. sensacional. No, sí, yo sí, no, sí. Yo estoy La de acuerdo. transparencia creo que está moviendo a la clase política a comportarse diferente, no porque le tengan miedo a la cárcel, sino porque les da penita. La Eso exhibidad. les da penita. No, y la yo creo exhibidad. que sí, y tú evocaste un punto que a mí me parece fundamental en todos estos escándalos, el papel que están jugando las redes sociales. Sí. O sea, es impresionante. Las redes cómo sociales en no 2 ponen un segundos ya se presidente, enteró pero sí todo. lo quitan. Sí, 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 No. sí, sí. O sea, No sé si llegue a tanto, pero de que les ponen unas balconeadas. Ahora, desgraciadamente, es un gran lavadero. O sea, ahí hay muchas además hay cosas libertinaje, que- no libertad sí. de expresión. No, y se abusa, pero al mismo tiempo estamos viendo cosas que nunca hubiéramos visto en el pasado, por lo menos reflejados en los medios de comunicación, porque ¿cómo reflejas tú Lady Profeco en los medios, o sea, en un medio escrito, o visualmente, ¿no? O sea, a lo mejor en una de esas te llega una llamada, el secretario le dice a los medios, ¿saben qué? Bájenle. O eso sucedió Pero hace ya 2 días. tampoco es así, ya de eso No. de bájenle. O No, que ya te no se hablaron, puede. director de comunicación social, para que cambiaras al reportero ya no porque había sirve. agredido. No, ya no, ya no. Ya no Sí, sirve. ya no O sea, es posible. sería Sí, tapar el sol sí. con un dedo. Claro. Bueno, todavía lo estuvieron haciendo gobernadores con una de las revistas semanales, cuando les daban los periódicos, compraban todo el proceso del fin de semana, ¿no? Pero ya no funciona. Ya O sea, no. ya no funciona. Ya no, las redes sociales han rebasado toda expectativa, con los riesgos inherentes, no a la libertad, sino al libertinaje, a hacer bandas contestatarias. Si tú en tu columna de Excelsior, El Arsenal, si tú lo escribes en el Universal, algo que no les gusta, o yo lo escribo en la columna que tengo, o en la radio, en la televisión, te imponen de oro y azul. Te dicen Sí. hasta de lo que te vas Pero a... ¿sabes ¿sabes qué? qué? Yo Sí. prefiero eso Sí. a lo otro. Ah, no, Sí, claro. claro. No, no, O yo a te lo que me están- refiero mira, citando esto es que hay quienes se dedican a estar pendientes de algo para contestar. Mira, mi colega de la mañana, Riva Palacio, supuestamente había publicado en Sonora un artículo muy crítico a este muchacho que se fue de ProMéxico, Ernesto de Lucas. Y entonces le mandan a preguntar por Twitter, oye, ¿por qué dijiste eso en tu columna sobre Ernesto? Dijo, Raimundo, pues si yo no escribí esa columna, lo habían falsificado. O sea, habían Además lo puesto tuvo que todo. aclarar, sí. Entonces lo tuvo y entonces tuvo que mandar a decir esto. Bueno, lo que pasó con la Associated Press en relación sí. al atentado a Obama Ah, y no, luego a la claro. intervención de los teléfonos Entonces de la aquí agencia. te digo que viva la transparencia Sí. y que los políticos se comporten sabiendo que viven en una caja de cristal y casi Que cualquier... ha convertido la sociedad y los medios. Sí, sí. Es decir, la libertad de expresión, lo ganado por los medios en la libertad de expresión es no gracias a ningún gobierno ni a ningún político. Ahora, es la sociedad la que demanda Sí. que esto ocurra de esta manera. Ahora, que me incomode el espionaje ilegal que está sucediendo y a veces no lo cuestionamos lo suficiente, eso sí me incomoda. Yo no creo en el espionaje, particularmente el espionaje político, que después surgen estas conversaciones para golpetear políticamente y se graban ilegalmente. Pero si es una conversación en una boda, en donde una de las personas sabía que una persona estaba grabando eso, pues es legal. O sea, ni modo. Yes. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en un momento, pero antes déjeme recordarle que enviamos un saludo muy afectuoso a Cuernavaca, Morelos, donde nos ven en el 13.2, esta señal de Proyecto 40 en alta definición. Y le recomiendo la revista Central, que trae a Annette Michel, mamá ejemplar, una actriz, un talento joven
que llegó hace algunos años aquí a Azteca, porque ella es muy joven, y fue aquí donde despegó su carrera. Está también el baby shower a la sobrina de Joaquín López Dóriga, a Jessica Cancino, que aparece su hermana María José. Y bueno, se la recomiendo, tiene artículos interesantes. El Papa y los retos de la Iglesia con Jorge Fernández Meléndez. Revista Central ya está a la venta. Volvemos. Estamos de regreso en Contrastes 40 y bueno, está terminando el Día del Maestro y no cabe duda que la reunión de ayer entre los presidentes de los partidos PRI, PAN, PRD, con el aval del secretario de Gobernación, sentaron a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Qué facilotes. Perdóname, o sea, a mí se me hace que es un error. Ellos creen que ya con eso van a reducir la violencia en Guerrero y ya se va a controlar la capacidad de destrucción de este grupo. El siguiente grupo van a negociar con los normalistas que ya tienen, ¿cuántos? 80 vehículos y tienen 100 secuestrados con policías. O sea, aquí lo que están haciendo es premiando el mal comportamiento. ¿Impunidad, dices? No, el mal comportamiento e impunidad, mientras que los maestros que se portaron bien, ¿cuánto fue lo que les dieron en la negociación de Bien lo salarios? adelantó aquí vamos a diferir. ¿Sí? Yo los prefiero ver sentados en la Igual mesa de coincido con gobernación eso. que bloqueando carreteras y haciendo Y vandalismo enfrentándose. en Chilpancingo. Eso por un lado. Vamos a ver. Ahora, ibas a lo del CENTE. Sí. Es el aumento al salario directo más bajo que ha habido Exacto. en los 3 últimos años. Sí. Hay un adicional, 2% adicional, que suma un 5.9% tiempo total, pero sí se decía, yo lo recuerdo claramente, lo leí en varias columnas, en artículos de especialistas, que los iban a premiar. Que iban a premiar por no haber, primero, levantado ni un gis para defender a Elbester Gordillo, y segundo, por haberse mantenido al margen de las manifestaciones en contra de la mítines, reforma. Y no suspender clases. Y no suspendieron Pero ahí clases. hay algo importante. Y Juan viene el Díaz. aumento más pequeño. Sí. Entonces, en me los parece últimos 3 excelente años. la estrategia de negociación del gobierno. Excelente. Vamos a ver qué tal les va en unos meses. Yo creo que es un error. Bueno, esto de los normalistas, si será necesario, como lo hizo el escenario mismo con la coordinadora, es mejor, Ana María, porque de lo contrario tú no les das el espacio, porque siempre demandan tener un espacio y todo termina en una golpiza y en una comisión que recibe Gobernación y en una comisión que se recibe en Los Pinos. En una semana vamos a conocer qué contrapropuesta a la reforma educativa tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y ya sobre los hechos ver qué se Por puede lo pronto Mira, ya, a ver, perdón, por lo pronto ya modificaron un poco. ¿Te acuerdas que iban a estandarizar el examen de evaluación? Ya no, ya va a ser Aquí nomás les quiero recordar. perdón, déjame terminar. Por regiones, es decir, no es lo mismo que aquí lo dijimos en esta mesa, un maestro que está en una zona urbana con acceso a todos los medios de comunicación y tal, que un maestro que está en la Sierra de Oaxaca y hace 20 años no y es baja, el ¿no? argumento del ¿Pero por qué gobernador no de escuchas? Oaxaca. Te estoy escuchando porque el gobernador de Oaxaca también dice somos diferentes Méxicos. Entonces, pues hay que... yo no estoy de acuerdo también con esa evaluación. Si hay problemas, lo que hay que garantizar es que los maestros se les den las herramientas para que puedan pasar esos exámenes. Y si no los pueden pasar, pues hay que empezar capacitarlos. Es que esa es la verdad. Pues ese es el tema. Ese es el tema. Sí. O sea, de la posición aquella original de Schweifete, que una sola y que No, evaluación, yo creo que que tal, nunca. le han ido y han ido, digamos, aflojando, negociando. Pues para eso son las negociaciones. Ahora, para que recuerden ceder un que poquito este tú es y el ceder un mismo poquito grupo, ellos. Es el mismo grupo que como no les aceptaron 2 veces su propuesta legislativa, los legisladores locales fueron y hicieron un desmadre. Y desmadre. Entonces, ¿Qué es un desmadre? ¿qué es un desmadre? Viene Destruyeron... del latín Sin mamá. Ausencia. Sí, Carente de autora es de un los término técnico. No, es un pero, término ok. muy descriptivo. Pero lo que sí quiero, a ver,
Ojalá que me equivoque, pero en todos los talleres de negociación que hacemos con personas que trabajan para el sector público es que la negociación por parte del gobierno tiene una gran diferencia a las negociaciones entre personas, que todo lo que tú haces como gobierno das precedentes. Y acaban de dar un precedente terrible para todos los demás grupos que no están de acuerdo con las reformas. Ese es el... Yo no coincido, yo creo A ver, que... yo... Los normalistas, ¿por qué es no? decir, O sea, tú dices, hay que sentarse con los normalistas. Si es necesario, sí. Claro, ¿O qué entonces... prefieres? ¿Choques entre entonces normalistas y con vamos maestros? a negociar ahora con los secuestradores. A la representación. O vamos a negociar con los... Pues por Ana eso... María, te vas de extremo a extremo. No, es que creas el precedente. El precedente en este momento es, hay que sentarse ahora a negociar con los normalistas. O sea, ¿cuál es tu idea? ¿Que no se debe negociar? No, que se tiene que tener conversaciones a otros niveles, porque el siguiente ¿Cómo nivel... se llaman las conversaciones a otros Son niveles? diálogos. Yo no... ¿Por qué se sienta César Camacho a negociar con ellos? ¿Por qué se sentaron los presidentes de los partidos? Ana María, se sentaron a exponer la reforma. Eso es una negociación. La negociación Eso es toma esto Pues y te doy esto. por Ese eso, es. el Pues diálogo es una es negociación. fundamentalmente Es una negociación, negociación. y negociación no significa claudicar, ni una parte ni la otra. Ni es debilidad. Ceder. Entonces, No, tampoco entonces, muestra debilidad. Yo sí creo en las mesas de negociación, pero con negociadores de otro cuarta. nivel, de cuarta. ¿Por pues qué? no, bueno, Pues pues no. sí. Entonces, a ver, ¿qué- ¿quieres negociaciones Entonces, de cuarta? ¿A qué ok. llegas? ¿A qué compromiso puedes llegar? ¿Qué país? con Claro, negociaciones no, de no, cuarta? claro, porque Eso son es una todas las... No barbaridad, es una por favor. ¿Qué barbaridad. país Todas las- tiene negociadores de cuarta? Un país que sea de cuarta. No. Y no queremos A ser ver, eso. yo no le llamaría a los negociadores de gobernación de cuarta. ¿Qué Son los garantía representantes. te puede dar un negociador de Claro, cuarta ese, de que se no. van a respetar los Ustedes no acuerdos? entienden temas de negociación. Cuando tú te sientas a negociar y representas al gobierno, representas al gobierno. Si no funciona esta negociación que hicieron con los maestros, ahora ¿con quién van a negociar? vamos a ver con cómo el viene. presidente. Es el siguiente nivel. Yo te pregunto, Ana María. A ver, Pregúntame, a ver. si tienes la posibilidad de negociar con el secretario particular del director Sí. jurídico de Gobernación, Sí. o te ofrecen una entrevista con el secretario de Gobernación, Sí. ¿quién te garantiza más que va el claro. compromiso? Si soy yo, Chapo Guzmán, los normalistas, claro que voy a ir con el nivel Pero más Chapo alto Guzmán y y los lo voy a normalistas exigir. no ¿Y sabes tienen cómo nada. lo voy a Ana María, exigir? te estás En yendo a un base extremo. de violencia. Yo, para que me hagan caso, yo voy a ser muy violenta para que me reciban hasta los niveles más altos. Aquí el presidente se quedó sin negociadores. Es que la ecuación porque no es el así. siguiente Voy a nivel ser más es con violento él. para que me Yo reciban. difiero, claro. yo difiero. Pues se acaba de pasar. O sea, acaba de si eres Es la un más- pasar. sindicato. Vamos a no son- premiar. no son delincuentes. No puedes. No puedes Acaban. comparar. No, entonces las órdenes de arresto son porque se portaron muy bien. Pero Pero, son pero no 14 puedes o juzgar 20. a todo Estás un, juzgando a a todo todo un un gremio. sindicato y a Por todo un eso, gremio. Y con esto por lo nos que quedamos cometieron para el los siguiente estudiantes. programa continuar con el tema. Buenas noches, Francisco. Ana María, buenas noches. Lástima que se Gracias a Mañana, usted. primer Y café, mire, 7 de la mañana. Y Este en el tipo de siguiente debate. programa de Contrastes 40, va usted a ver cómo se va a poner mejor todavía. Nos Gracias, vemos buenas mañana a noches. las 7 de la mañana.